Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes y esto parece que puede empezar a atragantársele, digamos, al Partido Socialista y a Sánchez, que empieza a necesitar cada vez más tiempo. Se le ha sumado además el tema de la manifestación de ayer de la calle. Hoy ha reclamado el Partido Socialista al Partido Popular que no salte a la calle. En fin, cosas cuanto menos extrañas. Puigdemont, que se debate entre si vamos a aceptar la amnistía post o pre-investidura. Algunos consideran, y en su entorno más, que sería una bajada de calzoncillos de Puigdemont. Luego meterse en el maletero, a lo mejor asume esto también, pero sería el fin seguramente del líder independentista. Y se le suma desde hace un par de días, como pueden imaginar, los conflictos internos por esas declaraciones fuera de lugar de parte del gobierno. Todo eso hace que la semana que está empezando empiece a atragantársele a Sánchez, porque empiece a sudar, porque ve que a lo mejor las cosas no son tan fáciles. Curiosamente, tras la reunión de hoy, el PP se ha sumado a aquella historia que explicamos, se acordarán, hace un par de semanas, que había diputados del PSOE que empezaban a exigir, internamente obviamente, a pedir que se decidiera en un momento como el actual que fueran los ciudadanos españoles, al ser una decisión trascendental, quienes decidieran. Recordarán que dijimos y explicamos que estaban planteándose llegar incluso al día de la votación de Sánchez si todo hubiera ido de forma recta, y allí quizá plantarse. Pues ya tienen más aliados. Y curiosamente, es el PP que exige elecciones con un argumento que aquí hemos dado como muy válido, que no es tanto que si vamos a ganar o no vamos a ganar, que es obvio que lo hacen por eso, pero vamos un poco al proselitismo en las palabras. Lo explican porque un cambio tan importante que no iba en el programa político del PSOE deben refrendarlo los ciudadanos, porque eso se llama democracia. ¿Les suena la historia? Porque aquí le hemos explicado hace 2 semanas. ¿Ha tardado el equipo de Feijóo en asumirla como argumento ganador? Oiga, felicidades por tener tanta imaginación, aunque sea un poco tarde. Nosotros saben que no pedimos premios, nosotros explicamos historias y si la quieren recoger, perfecto, mejor para ustedes. Luego tendremos, como decíamos, esos conflictos internos en Sumar, donde a las primeras voces se han sumado más voces, incluso Yolanda Díaz. Cabreo monumental, obviamente, en Israel, aunque tienen otros problemas que España, aunque España ostenta la presencia europea y se hace extraño que sea uno de los países más cómplices, digamos. Y lo decimos así porque al final lo que llega a Israel no es que esto lo dice Yolanda Díaz, con todo el respeto, que no saben ni quién cojones es, o Isa Serra, o cualquier miembro, o la diputada aquella, cualquier miembro enfermo de este partido, no. A ellos lo que les llega es que la vicepresidenta del gobierno de España no solo no condena los atentados, no solo un antiguo secretario de Estado, el líder del Partido Comunista, no llama terrorista al grupo Hamas, y eso les llega que forma parte del gobierno de España. Y eso, lo dijimos ayer, lo insistimos hoy, es un problema para España. Al final nos han paralizado los paros a Palestina por el bloqueo, curiosamente, de España, Dinamarca, Irlanda, como pueden ver, grandes potencias, que parece que no estaban muy de acuerdo con el fondo de la cuestión. Y Israel, en lo militar, saben que no se va a ir con hostias. En lo político y diplomático tampoco se va a ir con hostias. Como entenderán, es normal. A todo esto, el único que parece, y miren que vamos a decir algo que a lo mejor va a sorprender a más de un oyente, el único que parece consciente de que nos vamos a elecciones, posiblemente, es Vox, que empieza a maniobrar ahora con movimientos como las judicializaciones de muchos temas, el movimiento en el Congreso, un poco pensando más allá de su día a día aburrido y tosco, buscando esa visibilidad de cara a las elecciones, cuando puedan decir con hechos consumados que nosotros, mientras otros estaban ahí intentando conseguir algo, nosotros trabajábamos. Estrategia, sin lugar a dudas, creemos inteligente. Luego tendremos ese paseo por el mundo independentista, donde ya saben que ahora tenemos 4 partidos fundamentales y vamos a hablar de la disyuntiva en Cataluña entre Esquerra y Junts, y obviamente la disyuntiva en el País Vasco entre el PNV y Bildu.
dos líneas que sin lugar a dudas podrían dar hasta para tesis doctorales, los cambios de opinión que tan en moda ha puesto Sánchez y las situaciones que a veces no son tan sencillas de explicar ni de entender. Y luego nos iremos finalmente, parece que estos días va a ser un clásico, aunque nosotros sabemos que queremos estar centrados en lo que pasa en España, pero está claro que la presión internacional es importante. En las últimas horas Hamás, por un lado, dice que hay que intentar conversaciones, por otro lado, amenaza a matar a los rehenes si hay nuevos bombardeos sin aviso. Hablamos de cientos de personas. Intentaremos explicar un poco algo que hemos explicado muchas veces en este programa, que explicamos de la guerra ucrano-rusa y que creemos que aquí pues se debe explicar igual. Que es muy curioso, si se dan cuenta, y es un detalle para valorar por algunos, los que apoyan ahora a los palestinos, en muchos casos eran los que apoyaban a los ucranianos, lo cual se hace cuanto menos curioso, y no estamos equiparando obviamente un país atacado con un grupo terrorista, que nadie se equivoque, pero es para reflexionar estos movimientos de la izquierda, como lo que hemos visto en manifestaciones hoy y ayer en Barcelona y Madrid, donde algunos llevaban banderas LGTBI, desconociendo que en la zona de Gaza, donde gobierna Hamas, la parte de la rama política, por cierto, algo muy parecido a la rama política de Bildu y la rama militar, que son los otros, pues aquí hay algo parecido para hacerse una idea, pues como decíamos, los homosexuales son directamente sentenciados a muerte. En fin, parece que algunos no acaban de entender la realidad de las cosas. Pues si les parece vamos a empezar hablando de esos nervios cada vez más evidentes, pero nervios sobre todo porque empiezan a darse cuenta que el tiempo está avanzando más deprisa de lo que creen. Y cuando estamos en esa segunda línea de subida de curvas que llevamos explicando desde ayer, pues se les ha complicado no solo por la irrupción de la gente de Estado, que está haciendo un trabajo, vamos a decirlo así de claro, muy interesante, sino también porque dentro de su propio equipo la guerra, de momento lo podemos denominar así porque así como la ha denominado Israel, esos ataques terroristas del grupo Hamas contra Israel, pues han doblegado, digamos, no solo la línea, vamos a decirlo así, editorial del gobierno, sino que ha doblegado la parte interna del gobierno con esos apoyos constantes de una parte del gobierno que, no olvidemos, empezando por su vicepresidenta segunda, a grupos terroristas, criticando ferozmente a Israel. Y eso complica la posición de España, complica la posición de Sánchez y transmite un mensaje a Europa cuanto menos confuso. Aunque Europa ya saben que está en este momento un poco en la babia. Tienen de ministro de Exteriores a Borrell, imagínense que estaba hoy por Oman, en fin, es de estos personajes curiosos, el señor Borrell. Pero está claro que en Europa están desorientadísimos. Se hablaba a la mañana de prohibir la ayuda humanitaria a Palestina, luego se ha medio bloqueado, no se ha bloqueado, ha habido mucho cambio de opinión porque realmente están en una posición que no saben qué hacer. Hay países como Estados Unidos que ha apostado decididamente por Israel, que pueden imaginar, más que nada que tiene jamás entre los grupos terroristas. La Unión Europea, que también lo tiene clasificado, pues parece que apuesta más por acciones más individualizadas. Alemania y Francia, que ninguno parece tomar la delantera, se nota, y no vamos a decir con todo el respeto, que aquí falta el Reino Unido, cuando curiosamente Francia y Alemania es donde más ciudadanos de esos países parece que han fallecido o desaparecido en los ataques indiscriminados de Hamas terroristas. Y todo esto pues lleva al presidente Sánchez a una posición compleja, porque ahora él querría estar negociando lo de la independencia, perdón, lo de la amnistía, que nadie que no se esconda, pero se da cuenta de que Puigdemont está jugando también a dilatar los tiempos porque la presión interna también es grande, porque ahora mismo, seamos sinceros, una de las ideas fundamentales que tenía el independentismo era relanzar la ofensiva, no diremos diplomática porque esta gente no tiene, mediática del tema catalán en Europa, jugando con que el gobierno tal. Y como pueden imaginarse, ¿a quién cojones le interesa ahora Cataluña?
en medio de esta crisis mundial que tenemos, ¿a quién cojones le interesa Cataluña? Y todo lo que no sea concitar interés a Puigdemont implica un bajón, no solo anímico del expresidente de la Generalitat, sino un bajón en los resultados y en la presión que puede ejercer. Porque un personaje como él, débil de carácter, pues no está cómodo en ese momento, digamos, de pasar desapercibido. Y tiene claro que el independentismo más radical, vamos a decirlo así, se mueve en un entorno cuanto menos de duda. Porque lo que prometió Puigdemont al principio de los tiempos, recordemos, era la amnistía antes de la investidura. Y es una línea roja para mucho independentista que no pretenden aceptar. Además, recuerden que en el independentismo hay dos líneas muy claras. Hay la línea, que podemos poner hasta con nombre, sionista, vamos a decirlo así, que estaría encabezada por gente mediática, entre otros, porque hay más, por Pilar Rahola, y la línea, digamos, más radical, que podemos decir, los que no se duchan, la gente de la CUP, que sería pro-Palestina. Y que en un momento como este, no convergen precisamente en el mismo lugar y eso incendia todavía más las orejas de Puigdemont, que escucha por todos lados historias. Escucha desde los que dice que no se puede llevar al gobierno a una gente que odia a Israel, hablan de Sumar, hasta los que dicen que no se puede apoyar a un gobierno como Sánchez que odia a los palestinos. Fíjense que el tema de Israel se ha conformado como un tema que, curiosamente, alarga los tiempos y las decisiones que algunos tenían muy claras de Sánchez. Incluso hoy ha dicho Feijóo que le ha visto muy seguro de que iba a ser presidente. Y esos tiempos, pues parece que hacen separar, digamos, la filosofía de tener que juntar una amalgama de gente tan rara y tan extraña. Porque al final, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo más complicado aquí, y habría que darle el premio Nobel a Sánchez si lo logra, es juntar toda esta gente. Pero es que juntar toda esta gente en esta segunda subida, esta segunda línea de curvas de este particular Tourmalet que está haciendo el gobierno, con la gente ha estado ya apretando, con cada uno de los partidos apretando y separándose, intentando cada uno hacer su guerra, con un Puigdemont que duda y que quiere alargar porque él quería la amnistía antes de la investidura y se da cuenta que los tiempos empiezan a ser complicados, con un posicionamiento, a pesar de este parón hoy de la Unión Europea, de los principales países europeos a favor de Israel y una indecisión de España, que por cierto no ha enviado ningún avión a recoger a la gente, eso sí, si un ministro se nos va, ya verán cómo envían un Falcon a recogerlo, sumado además con esa manifestación de ayer de Barcelona, donde se ha generado dudas, como explicamos ayer en el propio PSOE, de que sí quizá no están yendo demasiado alocados para defender la postura individual de Pedro Sánchez. Y a todo eso, pues, aleluya, parece que, y no sabemos si es Bendodo, porque Bendodo debería estar en la puta calle, pero parece que alguien en el PP escucha este programa. Dios, ilumínanos. Porque han usado hoy el señor Feijóo una frase que aquí explicamos hace 2 semanas, que creemos que es clave en este momento. La frase ha sido hoy tras su reunión con Sánchez, donde ha dicho que piden que al ser un tema no tratado en los programas electorales, ni de PSOE ni de Sumar, aunque aquí lo de Sumar importa poco, deberían ser los ciudadanos los que refrendaran esa decisión de Sánchez. Y si los ciudadanos dicen, oiga, que adelante la amnistía, pues en democracia se debe aceptar. Esta parte final se sobreentiende, no lo ha dicho estrictamente el señor Feijóo, pero es un tema que recordarán que explicamos hace 2 semanas cuando un número de diputados del PSOE, para que luego digan algunos, uy, qué historias más extrañas, explicaban el mismo argumento y empezaban a dudar de si investir a Sánchez era una decisión positiva para el partido.
Y estimaban en aquel momento, recordarán que lo explicamos, que lo que seguro no tenía ningún sentido era votar a favor de Feijóo, a pesar que algunos medios decían que podía haber traidores, tamayazos. Nosotros dijimos, si se acuerdan, que eso era prácticamente inviable. Siempre hay que dejar un 1% de posibilidades, porque tarados, y en el mundo de la política hay unos cuantos, era difícil. Lo lógico y coherente es que esos diputados del PSOE, como ahora hacen el PP, vistiéndose de grandes demócratas, expliquen, lo cual es cierto, que estamos delante de una decisión de gran calado y que al menos sean los ciudadanos la que la refrenden. Y eso obviamente pone en un dilema nuevamente a Sánchez, porque Sánchez ha cogido el camino directo y él y sus colaboradores saben de forma clara que o es presidente o desaparece. Lo decimos por si alguien no lo ha entendido. O Sánchez es presidente, que tiene opciones, nadie lo dude, o desaparece. Porque a pesar de que han aparecido ya algunas encuestas que dan victoria pírrica, pero suficiente con mayoría absoluta al PP y Vox, parece claro, solo viendo lo que hemos visto estos días, que el gran éxito de Sánchez, no lo olviden, fue Cataluña. Y con las dudas de ella, que un día dice una cosa, otro día otra. Hoy, por cierto, ha aparecido que estaba investigado, pero como había prescrito su delito, aparece en la portada del debate, y exigimos que la gente Estado tiene mucha información. Y esto funciona como funciona. Creo que no nos vamos a explicar quienes nos siguen más atentamente nada nuevo con estos temas. Pues el señor Illa, pues duda. Pues el señor Illa tiene un problema que no tiene Pedro Sánchez, vamos a decirlo así de claro, que el señor Illa está cogido por los cojones. Perdón la vulgaridad, Salvador, si nos escuchas, que tampoco lo creo. Pero está cogido por los cojones, con lo cual esa duda que tiene se va a acrecentar los próximos días. Y un día va a decir una cosa, otro día va a decir otra, y algunos consideran que quizá lo ideal es que no hable tanto, para que vean hasta dónde llega el escenario de nervios en el PSOE. Y eso hay que ahondarlo poco a poco. Porque el PSOE, como decíamos, las encuestas dan que ganaría el PP y Vox, pero gana las elecciones por Cataluña. Y está claro que gana las elecciones porque se lleva la mayoría del voto de ciudadanos que creen en esas palabras de Sánchez un par de días antes de las elecciones que jamás aprobaría la amnistía. Cuando traiciona eso, aunque ahora diga mañana que nos han pedido la amnistía y nunca lo habíamos planteado, claro, lo de Conde Pumpido es una broma. No tiene vuelta atrás Sánchez y esos votos se van a ir a la abstención seguramente. Quizá algunos se va hasta el PP, miren lo que decimos, pues se van a ir hasta la abstención. Y una vez perdido Cataluña, reducida la fuerza, pues está claro que poco va a pintar el Partido Socialista. Y muchos de ustedes, supongo, estarán de acuerdo que Pedro Sánchez no va a ser el líder de la oposición bajo ningún concepto. Es más, muchos pensamos que no va a ser ni el candidato en caso de elecciones. Pasa que eso implicaría un desastre total y pensamos que aunque sea por aguantar al personaje, seguramente sí que lo será. Pero en caso de unas hipotéticas elecciones, ¿ustedes ven realmente, en caso de victoria de Feijóo, que saben que va un poco dubitativo? Un día parece un gran líder, al día siguiente parece un extraño personajillo, no sabemos en qué fisonomía nos cogerá en caso de nuevas elecciones, parece que ha cogido fuerza. Hoy ha vuelto a estar irónico en la rueda de prensa del Congreso, tras la visita a Sánchez, cosa que, por cierto, esa socarranería, ya le decimos desde aquí, ya que nos escucharon el otro día, le favorece, pero ha de continuarla, ya de intentar evitar que gente como Borjita u otros hablen. Pero bueno, ese ya es su problema, porque eso al final no aporta nada. Vamos a decirlo así de claro. Hoy parece que han callado en todo. En fin, es esa sensación extraña de parece como si debiera favores, fijo, para intentar mantener ese equipo compacto. Está claro que ahora no parece el momento de hacer movimientos hasta que se decida qué va a pasar. Y en todo caso, insistimos, la clave está en el tiempo.
poniendo una simbología para seguir esa ruta de ciclismo que hemos explicado desde hace días, es como si subiendo al Tourmalet en esta segunda ronda de curvas, que ya se veía difícil, se ha puesto a nevar. Vamos a poner un ejemplo claro, que es lo que trae más complicaciones y es lo que obviamente representa estos ataques de Hamas, a Israel, y la respuesta, por cierto, nadie se piense que es sorpresiva, de una parte del gobierno. Una respuesta, como decimos, de Sumar, pues que se han juntado todos, desde el portavoz, el Urchachun la líder, que creemos con todo el respeto que Yolanda Díaz no sabe ni dónde está Gaza, pero bueno, pobre mujer, tampoco le vamos a pedir que ahora tenga un máster de geografía, en fin. Y donde la situación parece que no solo incomoda al gobierno, a la otra parte del gobierno, sino que incomoda a Europa, a pesar de que al final no se ha acabado bloqueando el tema de Palestina. Lo cierto es que también incomoda a mucha gente del independentismo, porque lo que ha hecho aflorar este tema dormido, nadie piense que este es un tema que estaba solucionado, esto era un tema dormido, como por cierto podía haber estado el tema del independentismo dormido y alguien lo ha despertado. Esto es otra historia que no viene aquí a cuento de Hamas, de la crisis potencialmente interna en Israel, hay que aprovechar, de la influencia de Irán, bueno, todas estas historias que saben que aquí hacemos confirmado la Moncloa, no hacemos confirmado la Casa Blanca, ni confirmado Tel Aviv, ni confirmado Beirut, porque si no acabaríamos locos. La realidad es que todos esos movimientos que han ido sucediendo en el partido de gobierno, pues se han trasladado, digamos, a buena parte de Europa, donde se critica en algunos medios, pues algo que era evidente, que un partido comunista y radical forme parte del país que nada más y nada menos ostenta la presidencia europea, con lo cual es prácticamente de los pocos países que no ha sabido dar una respuesta uniforme. La vicepresidenta dice una cosa y no olviden que al señor de Hungría, al señor de Alemania, al señor obviamente de Israel o al señor de Palestina, esta señora no es Yolanda Díaz, líder de Sumar. Que imagínense. No, porque si tienen que explicarle a toda esta gente que Sumar son 28.000 grupos, se van a morir de risa. Esta señora es la vicepresidenta del gobierno de España y sus palabras representan a España. Con lo cual el mensaje que llega, como si llegara aunque no esté en Europa, del Reino Unido, ¿ustedes se imaginan que el vicepresidente de Alemania, de Francia, de Italia, dijera que la culpa es de Israel y que jamás no son unos terroristas? Palabras estrictamente que ha dicho, por cierto, el secretario general del Partido Comunista, que formaba parte del gobierno, ahora no, pero forma parte de la coalición de Sumar, o sea, del partido en el gobierno, que ha dicho que son una organización terrorista porque alguien se dedica en política a ponerlos en esas listas. Claro, esto es como aquello que pasó ayer, si se acuerdan, algunos que están más avisados en temas de red social, ese titular, creo que era la Kenaser, donde decía que esos 260 jóvenes asesinados en un festival, decía algo así como 260 personas encontradas muertas, sí, claro. Como si uno va por la calle y encuentra setas y dice, ¡coño! ¡260 muertos! Vergonzoso, asqueroso, algún tipo de prensa en este país. Y eso al final, pues quieran o no, lo que hace es que Sumar se convierta en un problema adicional para el gobierno, amén de sus luchas con Podemos, que cada uno va a su rollo, no lo olviden, y eso lo que hace es que el presidente no tenga todavía atado y Puigdemont recuerde de que aún están lejos del acuerdo. Y obviamente alguno dirá, queda tiempo, nos podemos ir perfectamente a la primera, a la segunda semana de noviembre, que queda el jueves, recuerden, el festivo, quedan 15 días para negociar, pero si el aumento de la tensión y de las manifestaciones se dispara, esto va a ser bastante complicado de gestionar, vamos a decirlo así. Con lo cual, el tiempo juega en contra del presidente, que con la presión
Vamos a ver si es capaz de mantenerse o no. Además, no hay que olvidar la presión adicional de esta gente de Estado, pues que se empieza a notar en medios, en decisiones inteligentes, incluso del propio Feijóo, que ha recordado hoy que él es un hombre de Estado. Bueno, si se comporta como tal, lo será. Apelando, como decíamos, a que sean los votantes, los ciudadanos, los que decidamos si la amnistía es buena o no. Un discurso, como hemos dicho, clavado al de que hacemos en este canal, porque al final uno puede estar de acuerdo o no. Pero lo que está claro es que los ciudadanos han de ir a votar con las ideas claras de lo que representan sus partidos. Y el Partido Socialista ha mentido. Bueno, ha mentido, es una pauta habitual, pero en un tema de gran calado como el de la amnistía. Y fíjense que están intentando hacer desaparecer el tema del referéndum. Porque recuerden que hace unos días se hablaba de referéndum, no sé qué, y parece que el propio Puigdemont y hasta Aragonés parece que ya lo tienen un poco como, uy, no hablemos de esto. Y no olviden que el mundo independentista, a pesar de lo que alguno pueda pensar, hombre, hay idiotas como en todos lados, pero hay también gente que se da cuenta de estos detalles. Que el referéndum parece no se convierte ahora en petición prioritaria y la amnistía, a diferencia de lo que había prometido Puigdemont o Aragonés, ya se puede pactar de aquí 3 meses. Y eso traducido, vamos a hacerlo gracioso, del catalán al castellano, es una bajada, diremos de calzoncillos, porque dijimos en su momento de bragas y algunos se ofendió, una bajada de calzoncillos de Puigdemont delante de Sánchez. Y lo que dice esa bajada de cara a mucho independentista es que Puigdemont les vuelve a traicionar, como cuando se metió en el maletero, pero en esta ocasión, nuevamente por interés personal. Le importa poco la independencia, le importa poco Cataluña, a él solo le importa que a él le perdonen. Y incluso algunas fuentes dicen que sería capaz, en ese acuerdo, de no ser candidato a las elecciones en Cataluña. Solo busca un acuerdo personal, que sería el enésimo engaño a los ciudadanos independentistas, que a verlos hay en Cataluña, y que no sabemos exactamente cómo reaccionarían. Pero el futuro, si alguno desea el independentismo, está claro que pasa más por no tirar a favor de Puigdemont, y algunos ya empiezan a comentarlo, que por bajarse los pantalones o las bragas para simplemente buscar una solución individual. Y ahí, la palabra, aunque ahora nadie hable de ellos porque estamos todos pendientes de Israel, de Puigdemont puede transformar la historia rápidamente en un tuit o no. Porque ustedes imagínense que mañana Puigdemont se levanta, nos hemos ido a Berlín y ha estado de fiesta y está animado el pobre, no lo sabemos, o sale de una ratafía o alguna cosa, vaya usted a saber. Porque se levanta mañana Puigdemont y dice algo así como, tal como dijimos, lo dice en catalán obviamente, pero lo vamos aquí, nos vamos a olvidar de pinganillos, tal como dijimos desde el primer momento, solo vamos a votar a favor de Sánchez si se aprueba la ley de amnistía antes de la investidura. No es frase mía, es frase de Puigdemont. E insiste, y se apalabra un referéndum de independencia. Solo que diga esa frase Puigdemont, parece que la historia se puede empezar a acabar. Porque a día de hoy no parece que tenga suficientemente atado el Partido Socialista el poder aprobar una ley de amnistía antes de la investidura. Y por dos temas fundamentales, por tres. Uno, por tiempo, que empezaría a ir justa. Dos, porque es probable que más de un diputado socialista dijera, estas leyes hay que aprobarlas cuando esté el gobierno no en funciones, sino en pleno rendimiento. Y tres, porque la oposición sería feroz y ya veríamos que aquí se puede impugnar hasta esto saben que España es de los países que más opciones hay de impugnar todo. Ya veríamos si podrían retrasar esa votación hasta pasada la investidura. Con lo cual,
Puigdemont quedaría en evidencia de que él ha puesto un planteamiento, el PSOE no lo ha cumplido. Y ya veríamos, incluso Sánchez llega a aspirar a la presidencia o hace una jugada creyendo inteligente, que es renunciar delante del rey a esta investidura. Y en todo caso, temiendo algunos movimientos, lo haría con el tiempo escaso para que hubiera opción a otra nueva investidura nuevamente de fijo. Con lo cual, podríamos abocarnos a esas elecciones del 14 de enero, donde el PSOE entraría con nervios y el PP debería demostrar que lo de Feijóo no ha sido una noche, literalmente, podríamos decir, de verano. Y a todo esto, pues el único partido que parece que está preocupado y pensando en las elecciones es Vox, que está trabajando para lograr más visibilidad y poder estar en esa rueda de salida de una forma consistente. También hay que decir que con todos los problemas internos que está teniendo Vox estas semanas, pues parece claro que si Feijóo consigue reinventarse, vamos a decirlo así, pues las opciones de Vox serán para ser un partido necesario para el gobierno, pero con menos fuerza que la actual. En todo caso, es la única estrategia que parece inteligente que pudiera hacer Vox y que, por cierto, pero tampoco lo vamos a repetir. También explicamos nosotros hace unos días qué es la que deberían hacer y, en fin, también nos deben escuchar de este bambú, vamos a decirlo así, claro. Los que sí que creo que no nos escuchan son esos indepes que están en peleas, por un lado en Cataluña entre Esquerra y Junts, donde parece que están intentando cada uno putearse al otro. Y aquí estamos hablando de un odio casi diríamos habitual, pero es que es un odio personal que irradia a las organizaciones. Es obviamente el odio del que fue vendido, Junqueras, que se pringó la cárcel, mientras el otro, que le engañó, recordemos que le dijo, mañana lunes nos vemos en el Palau de la Generalitat, y se fue esa noche antes Puigdemont en un maletero, dejando al tonto Junqueras mirando a Cuenca. En fin, cosas que pasan en la vida, pues esas manías personales y obviamente esa incapacidad, y hay que decirlo así, porque yo creo que hay que decir las cosas, empezar a decir las cosas mucho más claras de lo habitual. Junqueras, si fuera un gran profesional, fuera un líder, de verdad, habría dejado la política, estaría trabajando, yo qué sé, de presidente de la Caixa. Pero es que es un poco mierda, vamos a decirlo así, claro, que solo sabe vivir de esto. Recordemos que ya entró a trabajar en TV3 hace 20 y pico años, sí, que no lo sepa, presentaba un programa siendo profesor. Y su tesis, como ha salido en alguna ocasión, pues parece que sigue aquel tufillo de la de Sánchez, que parece menos suya que de otros. Si al final los mediocres en Cataluña son el pan de cada día, pues en esa pelea parece que cada uno ya no está en el argumento de quién la dice más grande, porque se ha dado cuenta de que cuanto más grande la dicen, menos posibilidades hay que las cumpla Sánchez, con lo cual lo que quieren son salidas personales. Unos para salvar el culo de Puigdemont y Laura Borràs y los otros para que Junqueras acabe presentándose porque no tiene donde caerse muerto. Y lo de mirar a Cuenca, seamos sinceros, pues tampoco parece que le tenga mucho futuro. Y esa es la triste realidad. El independentista que nos oiga, que piense que ellos son los tontos, que les van a votar. Pero que nadie está haciendo nada ni por Cataluña, ni por, obviamente, por sus votantes. Y en el País Vasco, pues 3/4 de lo mismo, con ese movimiento extraño del PNV de aumentar los impuestos a las empresas y no sé qué, a su votante natural, parece que quieren igualarse a Bildu. Hombre, ya hemos puesto el ejemplo que Bildu tiene más parecido a Hamás. Hace unos años, obviamente, cuando había la rama política y la rama militar, vamos a llamarle así, jamás aún las tiene las dos. A lo mejor van un poco con más retraso, pero Bildu, digamos, ha nacido así. A lo mejor jamás se ha inspirado en eso también. Vamos a cortar, aunque son un poco, bueno, salvajes son los dos. Pero quizá ahora cortan un poco en eso que piden un poco conversaciones y tal para intentar sacar el Otegi de turno. En fin, saben que Israel, si aparece el Otegi de turno allá, va a durar 2 telediarios, porque no se van con hostias. Como por cierto algunos creemos y saben que de estos temas opinamos poco, pero hacemos una reflexión que es lo natural.
en todo caso, la guerra entre el PNV y Bildu con elecciones de cara al año que viene y empiezan a dudar de que unas hipotéticas elecciones a quién beneficiarían. Los datos que se empiezan a ver es que la postura firme, y eso hay que reconocerlo. Nosotros saben que siempre hemos dicho que Bildu si le vota a la gente es el problema de los vascos, pero la postura firme de Bildu desde el primer momento, que eso funciona mucho en el País Vasco, y no el tonterías del PNV, la chulería, vamos a decirlo así, parece que le va a dar más salida que al propio PNV. Con lo cual, en unas hipotéticas elecciones, Bildu, si llegan, pues va a estar contento. El PNV, ya veremos quién le da votos para tener grupo y no tener que irse al grupo mixto. Lo cual sería un fracaso histórico del PNV y la antesala de ser el nuevo Convergencia y Unión que pasó en Cataluña. Y decíamos, nos vamos rápidamente a Israel. Hoy jamás ha pedido la paz. Recordemos que hay un tema importante que es la geografía del lugar, que ayer explicamos y que creo que hay que insistir otra vez. Saben que la Franja de Gaza está en el sur de Israel y en el norte, donde están las tropas españolas, que están técnicamente en el sur del Líbano, pero digamos que sean afectados en toda esa zona, está el grupo también terrorista, Hezbollah, el Partido de Dios, para aquellos que conozcan un poco el tema, que en principio ayer hizo algunos ataques. Israel también ha matado unos cuantos de sus efectivos en las últimas horas, y algunos hablan de que es unos actos organizados para dividir en dos a las fuerzas israelitas. Y por eso el gobierno israelita ha llamado a las fuerzas, a los reservistas, porque temen que pueda abrirse un segundo frente en la parte norte del país. Mientras, y aquí es donde podemos empezar, quien haya tratado, decimos con todo el respeto y la educación, que no haya tratado con clientes de países árabes, nosotros como os he explicado alguna vez hemos estado allí, hemos vivido allí, con lo cual conocemos un poco el percal, pues a veces hay que tomar las frases que dicen de una manera más civilina. Hoy jamás ha pedido conversaciones desde su brazo político, mientras su brazo militar ha dicho de que cada bombardeo nuevo sin avisar, según parece los bombardeos avisando, pues no pasa nada, ejecutarán un prisionero, han especificado curiosamente israelí, teniendo en cuenta que en principio hay muchos occidentales también detenidos, sobre todo bastantes por aquel festival de la matanza en el Kibbutz. La realidad, Israel pendiente también de si avanza o no avanza terrestremente, porque vamos a decir una cosa, las guerras ya no vamos a volverlo a explicar, pero lo hemos dicho muchas veces, son un desastre. Hoy tenemos una conversación con una persona que había visto casualmente alguno de los vídeos y nos decía que estaba horrorizada en este caso, por lo que había visto, y que no lo entendía. Y nosotros no es por ser pesados, pero siempre hemos dicho que lo peor que se puede en este mundo es estar en una guerra, y en el siglo XXI con cámaras, etcétera, móviles, es cuando se ven las atrocidades que a veces antes solo se explicaban. Todos saben que, y ahí sí que podemos decir que son nuestras especialidades. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido atrocidades por todos lados. Soldados rusos que violaban, soldados americanos también, aunque no se lo crean. Curiosamente, los nazis, más que violar, fusilaban, vamos a ser sinceros, quizá no eran tan, no sé cómo decirlo, pero eran más de otra cosa, de fusilar a la gente o torturar, pero no tipo los rusos que hacían de todo, o algunas tropas americanas. Pero, ¿dónde vamos? Que claro, en aquella época no había móviles. Además estaba el señor Capa haciendo fotos como la guerra civil y nos quedan 4 o 5 fotos interesantes. Pero claro, los hechos macabros no se veían. Claro, en un siglo donde todo el mundo lleva un móvil, como hemos explicado también en Ucrania, el odio que traen algunos, pues se ve claramente superado por las situaciones. No vamos a explicar los vídeos más salvajes que hemos visto porque entendemos que es una hora nocturna y miren, y en eso lo tenemos muy claro. Quien quiera hacer un ejercicio para ver la indignidad del ser humano, pues que los busque, son fáciles de encontrar. Quien quiera vivir en un remanso de tranquilidad, y lo decimos con todo el respeto y hasta compartiéndolo, oiga, pues que no lo miren, no todo el mundo tiene por qué ver bestialidades, ni aporta nada, vamos a decirlo así de claro, al día a día de los ciudadanos de sociedades más normalizadas como la nuestra. Dicho lo cual,
Al final, en estas situaciones extremas, muy extremas, donde la lógica no impera, aquí no tiene ningún sentido que si te entra un señor con un AK-47 le digas, perdona, vamos a hablar, te va a pegar un tiro. Con lo cual, no es una respuesta muy adecuada. Si llevas uniforme militar, ni te cuento. Las vísceras están, las tensiones están al máximo y se hace difícil controlar esta situación. Y como decíamos, el ejército israelí pendiente de si va a entrar o no va a entrar en Gaza, algunos pensamos que puede ser muy complicado, ha cortado todos los suministros, etcétera, y se convierte esto en un escenario un poco, no sabemos cómo decirlo, explosivo sería la cuestión. Porque al final tenemos, como decíamos, un doble frente, en este caso de Hezbollah por el norte, que parece de momento a estas horas, todavía no está iniciado de forma frontal, y parece claro que hay un apoyo también de este Irán a ambas opciones. Y tenemos además ese reconocimiento que estaba pendiente de Arabia Saudí, entre otros, del reino de Israel, como había hecho Marruecos, y esas tensiones internas que también existen, no hay que negarlas, dentro de Israel, que hacen que las alas más duras, digamos, tengan la necesidad imperiosa de dar una respuesta ejecutiva y fuerte. Y eso al final es un auténtico follón, donde el análisis es complicado porque aquí no es un análisis de realidades políticas como podemos hacer aquí, es un análisis del momento, de lo que pasa en cualquier momento. ¿Saben aquello que hemos dicho en alguna ocasión de los cisnes negros? Puede pasar cualquier cosa que de golpe cambie el escenario. Y quizá desde hacía muchos años en Europa, en la zona de influencia de Europa, vamos a decirlo así, no había habido una situación donde hubiera tantos cisnes negros potenciales como ahora. Desde la entrada de Hezbollah, la entrada en Gaza de las tropas israelíes, algún atentado muy bestia en Tel Aviv, algún movimiento, hablamos, fíjense que hemos dicho zona de influencia de Europa, algún movimiento terrorista en Europa con la voluntad de intentar incrementar la tensión. Hay mil cosas que pueden pasar. Algún bombardeo incluso de de Israel, algún objetivo en Irán, algún asesinato selectivo. Ojo, que estamos ante un escenario de cisnes negros a patadas. Y en esos escenarios toca, como sabrán que en este programa es habitual, intentar mantener la calma, intentar pensar fríamente y intentar seguir el día a día, porque otra explicación se hace difícil. Sí que es cierto, y eso lo vamos a hacer con rotundidad, que la salvajada de los atentados es injustificable. Y cuando hay una situación puntual a día de hoy, a día de ayer, injustificable, hay que denunciarlo. Y no vale justificarle con hechos pasados que a lo mejor han sido muy graves. Lo que hay que condenar, y es lo que no ha entendido parte del gobierno, es lo que ha pasado estos días. Que mañana hay que condenar otra cosa, que se condene. Pero no podemos poner en el mismo saco a aquellos que entran matando a 260 jóvenes que otras situaciones. Y este tema, ojo al dato, es bastante más diferente, aunque alguno no lo crea, que el tema de Rusia y Ucrania, porque aquello al final afecta a dos países. Europa ha tenido muchas simpatías por Ucrania, todo lo que quieran, hasta que se ha cabreado Polonia, que algunos hablan de la inestabilidad que puede crear los Bálticos, en fin, el cabreo, nosotros hemos hablado con gente allí, pues el cabreo es importante, pero esto es una situación realmente explosiva, porque aquí, al final, unos y otros deben de justificar qué van a hacer. Igual que la guerra de Ucrania y Rusia se está convirtiendo, lo hemos dicho más de una ocasión, en una guerra que puede ser eterna, de desgaste. Aquí es una guerra de ejecuciones diarias. Y no hablamos de ejecuciones en el sentido estricto, sino de ejecuciones de planes diarios. Aquí nadie puede pensar que se va a estabilizar un frente ni nada parecido. Hay que actuar con rotundidad,
porque aquí estamos hablando de terrorismo, no de un enfrentamiento entre dos ejércitos. Y eso requiere una respuesta clara y contundente, como va a haber o está viendo de Israel. Todo eso, como decimos, afecta a España, afecta a los tiempos del presidente, afecta a los nervios del presidente y afecta a parte del gobierno del presidente. Y decíamos, empezamos esa segunda, desde ayer, subida del Tourmalet con la primera anomalía, la presencia de hombres de Estado apretando al pelotón, y hoy, ayer, se ha puesto a nevar. Y ya me dirán, ¿cómo cojones pasa las curvas Sánchez? Con unos apretando, con el tiempo nevando y pensando que el día se acaba en menos de un mes. Y cuando no hay luz, no hay etapa. Cada uno debe reflexionar sobre todos los momentos que estamos ahora viviendo. Nos vamos a emplazar a mañana. Le recordamos el tema de las aportaciones, que hoy nos lo ha dicho un par de personas, que como iba, pues va igual, desde hace una semana están muertas, vamos a decirlo así de claro. Pero bueno, ya saben que están ahí puestas, quien quiera puede hacerlo, no vamos a insistir estos días que creemos que hay temas más importantes. Nosotros vamos a estar pendientes, como hemos estado todos estos días, para seguir intentando explicándoles cómo están las cosas. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.